Muy buenas noches, les saluda Lorena, asesora de consultoría internacional pública privada Galenos. Agradezco la participación a cada uno de ustedes al diplomado de grafoscopía, documentoscopía y dactiloscopía. El módulo que se está desarrollando hoy día es grafoscopía, documentoscopía, dactiloscopía en casos forenses, que estará a cargo de la licenciada Perla Sofía desde México. Para el desarrollo de esta ponencia les dejo algunas recomendaciones. Por favor, mantener su micrófono y cámara apagada, a menos que el ponente solicite su participación. Asimismo, si tienen dudas o consultas, lo pueden realizar al finalizar la ponencia. Buenas noches, licenciada Perla Sofía. Le doy el paso a su ponencia. Muchas gracias por la presentación. Muy buena tarde a todos. Bueno, pues hoy vamos a hablar un poquito acerca de lo que son los temas de grafoscopía, documentoscopía y dactiloscopía. Como ustedes saben, son tres áreas de las ciencias forenses que tienen un gran realce en el ámbito criminal, puesto que cada uno de estos pues tiene un desempeño y tiene una función y objetivo completamente diferente. Si bien sabemos, la grafoscopía y la documentoscopía va de la mano, pero en algunos de los casos también tenemos temas dactiloscópicos en los documentos, como la falsificación de alguna huella dactilar. Tal vez ahorita te preguntarás, bueno, ¿cómo puedo falsificar una huella dactilar? Sí, pues a tipo concepto me dice que no hay dos huellas idénticas. ¿Qué pasa en este tipo de falsificación? Que lo manejamos como falsificación porque al momento que nosotros comenzamos a hacer el estudio, se descubre, se identifica que la huella dactilar no corresponde a la persona en cuestión. Es por eso que lo determinamos como una falsificación. ¿Me ayudas con tu pantalla para que yo pueda presentar mi presentación, por favor? Entonces, antes de iniciar con la parte de los temas, pues es importante hablar un poquito acerca de los conceptos de cada uno de ellos. Como comento, pues son tres áreas completamente diferentes. Dos tienen el mismo fin, tienes la misma línea de investigación, pero la dactiloscopía no tiene esa misma línea de investigación, tiene una línea de investigación completamente diferente a la cual pues vamos a relacionarla con reactivos, la vamos a relacionar con químicos, con levantamiento de huellas dactilares, ¿no? Entonces, allí vamos a poder nosotros encontrar estas diferencias y características. Bien, entonces, a grandes rasgos, pues vamos a ver como concepto que la grafoscopía es aquella área que se va a encargar de analizar y estudiar los grafismos. ¿Con qué fin? De poder averiguar desde su origen y el posible autor.
Algo muy importante que tienen que saber acá es que muchas de las veces confunden la grafología con la grafoscopía. La grafología, pues, es una disciplina auxiliar también de la parte criminalística, pero esta se encarga más del análisis psicológico. La grafoscopía analiza y estudia la huella del útil inscriptor, es decir, del lapicero, del lápiz, y en algunos momentos de análisis y estudio de la grafoscopía, pues analiza principalmente el tipo o estado de ánimo en el que se encontraba la persona, que más bien ese estudio se enfoca más al tema grafológico, porque acá pues prácticamente estamos analizando la presión que hay en la firma o la escritura de la persona. Entonces, es allí donde vamos a encontrar esas variantes en cuanto a la parte de la grafoscopía. Vamos a poder analizar las falsificaciones. ¿Cuántas falsificaciones puedo yo tener en grafoscopía? Puedo falsificar desde una carta, puedo falsificar desde la parte de un pagaré, puedo anexar, puedo extraer, puedo borrar, puedo hacer comparativas de elementos, de escrituras, de factores gráficos, porque aquí ya le llamamos factor gráfico, ya le llamamos características diferentes de la escritura, y por lo tanto, pues tenemos que analizar el cuestionamiento de documentos tanto dubitados como indubitados. ¿A qué le llamamos documento dubitado y a qué le llamamos documento indubitado? Cuando yo tengo la duda, que entramos a una carpeta de grafoscopía, ejemplo, y nos determinan que el pagaré tiene una alteración, ese es un documento dubitado. Estamos dudando de la procedencia de ese documento en cuanto a la firma y escritos. Pero cuando hablamos de documentos indubitados es porque yo, como perito, ya realicé la aplicación de mi base de cotejo. ¿Qué es una base de cotejo? Donde yo llego al tribunal, cito a las partes involucradas y solicito la firma y escrituras de cada uno de ellos. ¿Por qué se vuelve? No lo estamos compartiendo pantalla, Jair. Ya pedimos para que se pueda compartir pantalla, pero no nos han podido dar el acceso. ¿A qué le llamamos esto? A que yo voy a Licenciada, poder, dígame, ya se le dio el acceso, ya puede compartir su pantalla. no me dice, a ver, ok, ya. Bien, gracias. Bien, vamos a tener que aquí, nos va a manifestar que esta base yo la voy a poder observar, yo voy a poder ver el tiempo en el que la persona se toma para hacer una firma. Tal vez ustedes de manera inconsciente, porque es una de las leyes del grafismo, donde de manera inconsciente hacemos el acto gráfico. Es decir, nos dicen firma aquí, firma aquí, firma aquí, y tú firmas y firmas y firmas. La cuestión aquí en estas firmas es que cada una de estas características gráficas tiene una característica particular y única y no todas son 100% iguales. Entonces, aquí para que se vuelva indubitado, para que yo pueda determinar que tengo un elemento indubitado y puedo hacer una comparativa de estos elementos, pues yo misma tengo que observar cuántos tiempos son, cuánto tiempo en segundos se tarda la persona en hacer su firma. Pueden ser 10 segundos, pueden ser 15 segundos, pueden ser 20, 30, dependiendo también porque muchas de las veces a esta firma, que también la conocemos como la rúbrica, es el nombre completo de la persona. No hay un garabato como tal, hay un nombre. Entonces, allí también, pues tenemos que analizar esta escritura. Hay muchas de las veces que dicen que la rúbrica es la firma. En teoría, nuestra rúbrica, que es nuestro nombre, es la firma y la firma pues es el garabato que nosotros mismos inventamos. Entonces, aquí en estos elementos pues tenemos que analizarlos desde principio a fin. Yo no puedo trabajar con
una hoja indubitada que tenga un abogado y me diga, yo ya tomé estas huellas, estas firmas, y con estas puedes trabajar. No, porque a mí no me va a constar de que es de la persona en cuestión. Entonces, allí también, pues son técnicas que tenemos que utilizar en esta parte de la investigación criminal, pero también nos viene al término la grafoscopía cuando, pues, la persona es fallecida. ¿Qué pasa cuando hay una cuestión de terrenos, cuando es cuestión de cuestiones bancarias de dinero? Pues aquí optamos por bueno, en México es el INE y en otras áreas es la cédula de identificación, donde ya viene su firma de la persona para poderse comparar. Por ser un documento auténtico, pues nos sirve también para este tipo de actividad. La grafoscopía va a poder determinar quién ha hecho una firma, quién la ha escrito y por lo tanto, pues nos vamos a basar a las letras y a todos esos elementos que lo lleven. Muchas de las veces vamos, no sé si les ha tocado observar o ver que las personas hacen un gatito, hacen un perrito, hacen una rosa, hacen muchas imágenes diferentes que lo convierten en firma. Esas características, esos elementos básicos particulares son los que nosotros tendríamos que tomar en cuenta al momento de la identificación. En cuanto a la parte documentoscópica, pues vamos a analizar un documento. ¿A qué digo analizar el documento? A que vamos a ver si el documento es antiguo, vamos a ver si el documento es auténtico, si ya tiene un coloramiento amarillento, si ya tiene un coloramiento negruzco, si la hoja ya está picada por las orillas, quiere decir que el hongo que produce pues la bacteria del papel ya está empezando a comerse este papel. Eso lo vemos en documentos de testamentos de los abuelos de hace 20, 30, 50 años, pero también esas características se dan por el grado de humedad que tenga en este caso, pues el papel, ¿no? La exposición a la humedad que tenga, que eso también pueda provocar. Nosotros hoy podemos comprar un paquete de hojas completamente blancas, opalinas, brillosas, pero si nosotros lo guardamos en un lugar cerrado con exceso de humedad, pues esta hoja brillosa blanca se va a convertir en amarilla de manera inmediata. Va a ser por la exposición que tenga, que eso va a hacer que se pueda hacer estos cambios en estos documentos. Tenemos que esclarecer una autenticidad y una falsedad porque pues muchas de las veces en estos documentos hay alteraciones desde un borrado de letras o números o en su caso cuando se surgen las famosas renuncias voluntarias donde pues al momento que ingresas a un empleo, firmas una hoja en blanco y cuando ya no se te solicita tu servicio, pues resulta que esa hoja en blanco con tu firma ya tiene un escrito. Ese escrito lo analiza la parte documentoscópica para poder analizar los tiempos escriturales, es decir, la antigüedad de la hoja con la antigüedad de la tinta de la impresión. Entonces aquí pues vamos a analizar, vamos a examinar todos estos elementos posibles de alteraciones dudosas que tengamos y vamos a poder ver, vamos a poder identificar de manera general, porque esto ya, pues como lo sabemos, se convierten en delitos de falsificación. La dactiloscopía, como lo comentaba al principio, pues no viene de la mano con la grafoscopía y la documentoscopía, pero vamos a encontrar huellas dactilares que son firmas. ¿En qué tipo de rubro de personas lo podemos encontrar? Normalmente los abuelitos que ya no pueden leer, ya no pueden escribir, normalmente firman con su huella dactilar, esa es su firma. O en su caso, las personas que sufren de algún tipo de enfermedad, por ejemplo, el Parkinson, también requieren firmar con sus huellas dactilares. Entonces, como es un elemento de identificación completamente biométrico, pues nos va a ayudar a identificar a la persona. Solamente que aquí, cuando en su momento se requiera un estudio para poder identificar que la persona marcó su huella dactilar en dicho documento, pues ya no vamos a pedir una pericia grafoscópica, sino vamos a pericia en dactiloscopía. Si la persona ya no se encuentra con vida, vamos a la identificación de la persona y de ahí optamos el dato como medio de indubitado para poder identificarlo y poder determinar
que esta huella corresponde a esta persona. Algo muy básico que tenemos que saber en la parte dactiloscópica es que los gemelos no tienen tampoco nuestras mismas huellas dactilares. Las huellas dactilares son únicas, son perennes, nos van a acompañar hasta el momento de nuestra putrefacción y por lo tanto, si nosotros generamos alguna cortada o alguna lesión en nuestras huellas, estas se regeneran, dependiendo también el grado o la profundidad en la que se haga la lesión. ¿Alguien va a comentar algo? Okay. Bueno, existen tres patrones principales que tenemos que identificar, que estas más adelante las desgloso, donde lo principal es identificar una clasificación general de la huella dactilar, desde el arco, desde las curvas y las espirales, que son arco, presilla interna, presilla externa y verticirlo. Estas también tienen que ver con su forma, su tamaño, sus números de crestas que encontremos, la disposición de esos pequeños detalles que se encuentran en cada huella. Normalmente, a criterio de manual, nos dice que tenemos que encontrar un mínimo de 12 características en la huella dactilar para poder realizar una comparativa. Muchas de las veces cuando encontramos huellas dactilares en el casquillo de una munición, en la base de una puerta, en la chapa de una puerta, en el celular, son huellas que no están debidamente completas. Entonces, en ese caso, pues se identifica de manera general, que sería arco, presilla interna, externa o verticilo, y logramos una identificación general. En las periciales que se realizan, siempre tenemos que abarcar desde la parte general hasta la parte particular, pero muchas de las veces el indicio dactiloscópico no nos permite llegar a una parte particular por la falta de información de la misma. También tiene mucho que ver en la forma en la que la huella está plasmada, ya sea una huella de arrastre, ya sea que la huella esté húmeda, ya sea que la huella sea impregnada con aceite, que solamente podemos hacer fijaciones fotográficas y utilizar diferentes tipos de luces para que se pueda observar y se pueda analizar. Entonces, es ahí donde la parte dactiloscópica pues también tiene un juego muy importante en el tema de las escenas por posibles delitos, pero pues un análisis completamente diferente al estudio que vamos a llevar en grafoscopía y documentoscopía. Dentro de la importancia de estas disciplinas y por qué son importantes para una resolución en casos criminales. La realidad de esta es que la grafoscopía y la documentoscopía se nutre mucho en el ámbito civil y en el ámbito mercantil, donde pues hay la falsificación de documentos, donde el tío, el primo se quiere quedar con los terrenos, con el ganado, se quieren quedar con una empresa o en su caso, cuando estamos hablando de dinero en los famosos pagaré, donde aquí pues se recurre mucho a este tipo de información. La grafoscopía pues va a determinar esa autenticidad, pero también va a descubrir la alteración y los daños que estén en el documento. Aquí hablamos en alteración. Aunque si yo digo que son 100,000 pesos, yo le puedo cambiar ese uno, lo puedo convertir en dos y ya voy a decir que son 200,000 o 1,000,000, le agrego más ceros. Dañados, que el documento se haya borrado. Hay técnicas y ustedes creo que, bueno, a lo mejor y lo saben, hay lapiceros que lo determinan como lapiceros mágicos. Esos lapiceros mágicos traen un borrador y borran las letras o los números que tú le agregas, ¿no? Entonces, a eso le llamamos dañado, a que nosotros con ese útil inscriptor intentamos borrar otro número. Más adelante les voy a explicar una técnica de borrado también que es completamente química. Entonces, si tenemos el acceso a todos estos elementos, claramente que pues el posible criminal pues va a poder realizar este tipo de alteraciones con tal de tener un beneficio o en su caso dañar a alguien. Identificar la máquina de escribir, la mecanografía. Hace muchos años se utilizaban mucho las máquinas de escribir, pero recuerden que las máquinas de escribir, tanto eléctricas como manuales, tenían un borrador. Entonces aquí, pues borrábamos y escribíamos lo que era, ¿no? Entonces, esta manera de identificar es poder determinar el tipo de tinta que tiene en este caso, pues la hoja. Las marcas dejadas por el escritor. En estas marcas dejadas es cuando nosotros escribimos en la hoja
y por el exceso de presión podemos romper, podemos calcar la parte de atrás. Hay muchas veces, bueno, a mí me ha tocado ver muchos documentos donde escriben su nombre y se observa desde la parte posterior de la hoja y todavía se ve en la siguiente hoja. Eso es una marca dejada por el escritor, el exceso de presión que deja o en su caso, los desgastes de la tinta del lapicero o del útil inscriptor o en su caso, los pequeños características de tintas que va dejando a su paso, que no se da cuenta porque es inconsciente, es un acto inconsciente, pero sí va dejando este tipo de características. Los tipos de tinta e instrumentos de escritura utilizado. En grafoscopía vamos a utilizar la tinta de la impresora, la tinta de la máquina de escribir, los lapiceros de gel, los lapiceros de plumón, los de punta fina, los de punta media, los de punta gruesa. Todos los tipos de tintas que sirvan para escribir se van a utilizar. Todos, hasta los plumones. ¿Por qué? Porque en grafoscopía también analizan las cartas de las cartas que son de tipo criminal, las cartas de despedida, o en su caso también vamos a poder observar los carteles que se dejan en las calles para amedrentar o amenazar a alguien, también los vamos a poder analizar acá. Por eso, pues diferentes tipos de tinta e instrumentos de escritura que utilizamos para poder pues expresar algún sentimiento, expresar información que la grafoscopía tiene que analizar y tiene que revisar. En la falsificación de documentos para inmigrantes, pues esta es una parte muy peculiar o muy interesante porque aquí, pues normalmente es la base principal de la falsificación de documentos, no solamente en mi país, sino a nivel internacional. ¿Por qué? Porque la situación o la crisis migratoria en la que vivimos pues hace que las personas recurran a estas falsificaciones. ¿A qué le llamamos falsificación? A que en este caso, pues nosotros podamos hacer un intercambiado de fotografías de los pasaportes, las firmas. Sabemos que el proceso para adquirir un pasaporte lleva un cierto tiempo de seguimiento, una cita, diferentes tipos de fijaciones, una entrevista. Pero ¿qué pasa con este tipo de personas inmigrantes que no tienen el tiempo para poder hacerlo y al momento de querer hacerlo, pues pueden ser deportados? Es por ello que esta falsificación se da de esta manera. Aquí no solamente vamos a falsificar el tema de los pasaportes, sino también se pueden falsificar la parte de la seguridad social, las tarjetas, también la parte de los certificados médicos, que eso es lo más común, y por lo tanto, pues vamos a poder analizar también las credenciales de identificación o en su caso, también las licencias de manejo, también entran en falsificación de documentos. Dependiendo del país, dependiendo del estado, también se da las medidas de seguridad. Cada documento que ya ahorita se da de manera gubernamental tiene una medida de identificación. Los dólares no tienen como tal una medida de identificación porque pues son muy generales, pero por ejemplo en mi país, en México, sí nuestros billetes tienen muchas medidas de identificación de seguridad para que no sea falsificado. Los documentos médicos son uno de los puntos particularmente identificativos de falsificación, porque aquí lo único que le interesa a la persona que lo solicita es que tenga un sello y tenga una firma del profesional. ¿Qué pasa con estos documentos médicos? Es lo que más se solicita en un área laboral y en un área estudiantil. Solamente llegas, pagas, te lo entregan, ¿no? No te hacen una revisión, se supone que es un documento médico, no se revisa si la persona en realidad está bien, si está en buen estado de salud, solamente se genera el sello y te dan la firma y listo, ya tienes un documento médico. Este tipo de justificación pues manifiesta que puedes adquirir hasta comprar medicamentos. Hoy en día hay muchos medicamentos que ya se volvieron de uso exclusivo, restringidos. ¿Por qué? Porque se utilizaba o se daba un mal manejo de estos. ¿Por qué? Porque como se falsifica
falsifican estas recetas, pues cualquiera ya puede llegar a la farmacia y solicitarlo. Anteriormente, ¿cuál era el criterio? Que la gente llegaba, compraba un medicamento sin necesidad de receta, aunque se fueran medicamentos debidamente controlados. Entonces, aquí también nos marca como una falsificación de documentos porque tienen una relación de esta ausencia, ¿no? Donde en cualquier momento, si se llegara, la persona llegara a fallecer por la ingesta de un medicamento que no debe, pues recaemos en este documento, lo analizamos, lo verificamos, solicitamos la presencia del médico, se identifica que el médico nunca lo conoció, nunca lo vio, y entonces allí empieza una pericia documentoscópica para identificar si el sello es original, si el sello fue en su momento clonado y si la firma del profesional es auténtica o no. Los permisos de conducir, que es lo más común, tenemos personas que pues empiezan a obtener estos permisos de conducir a una temprana edad. Vamos a falsificar documentos oficiales desde la parte de la identidad y por lo tanto pues se va a volver un elemento completamente delictivo. Esta también tiene mucho que ver con pruebas técnicas. Hoy en día, por ejemplo, en mi estado, para que tú puedas adquirir una licencia de conducir, aunque ya tengas muchos años con una licencia, tienes que volver a hacer pruebas de manejo, tienes que volver a hacer antidoping, tienes que volver a hacer todas las pruebas necesarias para poder obtener de nueva cuenta una licencia de conducir. ¿Qué pasaba anteriormente? Bueno, pues solamente es renovación, ibas, pagabas, te tomaban la foto y listo. A eso le llamábamos falsificación de permisos en su momento porque la gente ya no tomaba ningún curso y solamente pues veía este tipo de actividad que era de manera común, ¿no? Ya ahorita ya lo convertimos en una tipo de organización completamente delictiva. La falsificación de documentos bancarios. Cuando hablamos de falsificación de documentos bancarios, estamos hablando del papel moneda. Sabemos que hay una frase muy común que se llama lavado de dinero. Este tipo de características nos lleva a los elementos de billetes, a los cheques, a los pagarés, porque aquí pues es una mayor frecuencia en la parte económica financiera, tanto del cliente como de las empresas. Estas pues tiene mucho que ver con el tema de corrupción, pero también vamos a encontrar que la mayor parte de los billetes que se mueven acá son completamente falsos. Para que nosotros podamos analizar esta falsificación, normalmente las personas tienen un plumón para poder verificar y analizar si el billete es auténtico o no. Y en este caso, pues nosotros identificamos características de acuerdo a sus elementos y criterios generales. Para eso, pues tenemos que lograr un análisis y un estudio de acuerdo a sus características del elemento del billete. Y bueno, la dactiloscopía. La dactiloscopía, pues muchas de las veces ha estado en muchas escenas. Sabemos que es un elemento no visible y que cuando el perito en su momento lo llega a ver, pues logramos una buena identificación. Tal es el caso de Natalia Shelby, la cual, pues, esta se determinaba por un feminicidio, pero, pues, dentro de la investigación que se dio en su casa, se podrá identificar una huella dactilar en la puerta. ¿A qué llevó esto? A que después de 20 años del suceso de este hecho, pues se pudo lograr identificar la persona que había cometido el feminicidio y era una persona de 76 años, ¿no? Gracias a que a estas evidencias que no se dieron al principio, sino que posterior a ello se lograron identificar. ¿Qué pasa aquí? Que al momento del análisis en el lugar, normalmente el perito en estos temas se enfoca más en la escena, en el cuerpo, en las manchas hemáticas, en los indicios que pueda haber completamente visibles, pero todos los indicios invisibles no los toma en cuenta, sino fueron posterior a ello que lograron esta identificación y lograron dar con la persona que había cometido tal acto. Otro de los casos, igual que tienen relevancia en tipos dactiloscópicos, pues es el feminicidio que se dio hace unos años en una habitación de hotel, donde pues aquí se encontraron huellas dactilares en latas de cervezas.
Para que aquí nosotros logremos estas identificaciones, pues el perito tiene que tomar una técnica para poder levantar estas latas, embalarlas de manera correcta y poder hacer un revelado de huellas dactilares. Poder encontrar, ¿qué encontraron? Pues encontraron una huella dactilar, encontraron una parte palmar, que a esto pues lo relacionó con una persona que ya tenía en su momento algún tipo de carpeta abierta también en esta parte del lugar donde se encontró este delito. Estas huellas pues coincidían con una persona de 33 años, el cual ya tenía antecedentes por robo. Otra parte importante, cuando nosotros tomamos las huellas dactilares, se tienen que entrar al sistema, pero el sistema solamente maneja las huellas dactilares de personas que ya han sido detenidas con anterioridad. Para que nosotros tengamos un acceso a una base de datos de todas las personas de nuestro país o de nuestro estado, tendríamos que ir a la parte de la base de datos de los sistemas de identificación, que es la cédula de identificación o la INE en el caso de México. Ahí, pues ahí sí podemos hacer una búsqueda complementaria de estas huellas para no solamente centrarlo en la que ya tiene nuestra parte penal, ¿no? Que solamente sería esa identificación y si en dado caso que la persona en su momento ya fue detenida, pues ya vamos a poder tener una relación con ella. Si no, la persona nunca fue detenida, pues no vamos a tener una base de datos de la misma. Entonces, son casos que no son tan comunes, no es muy común que en un feminicidio encontremos huellas dactilares. Ya ahorita ya se habla de que en el cuerpo podemos encontrar, revelar huellas dactilares también, pero para ello aplicamos reactivos en manos, en piernas, en el cuello para poder identificar, pero son huellas dactilares que no vamos a poder levantar, solamente vamos a poder hacer fijaciones fotográficas. ¿Por qué? Porque por ser un lugar blando, no nos va a dejar observar características particulares, que es lo que busca la dactiloscopía, una identificación particular de las huellas. Sí va a lograr observar que hubo un dedo, hubo una mano, hubo una palma, pero pues no nos va a abrir mayor información más que la identificación general. En cuanto a la identificación de firmas y escrituras en el documento cuestionado, ahora bien, vamos a analizar un poquito los documentos, qué vamos a hacer nosotros con esta parte. Si bien todos sabemos que las escrituras, cuando hacíamos nuestras cartitas de amor, cuando hacíamos nuestros apuntes de clase, cuando hacíamos tarea de manera relajada, pues cada una de estas escrituras tienen un cierto tiempo. Por ejemplo, las escrituras con cartas de amor, pues llevan un plus, llevan una parte del subconsciente que está concentrado tratando de sacar tu mejor letra. Cuando estabas haciendo los apuntes de tu escuela, estabas, ¿cómo se llama? Estabas anotando lo del pizarrón, pues como venga, no rápido porque ya lo iba a borrar el profesor. Cuando estás en casa haciendo tu tarea tranquilamente, para los que hacen su tarea en casa, pues tratas de ver que salga bonito, que no tenga ninguna mancha. Estos tres tiempos escriturales tienen una diferencia, que ninguna de las tres letras se va a aparecer. Ahora bien, hay muchas de las veces que el subconsciente cuando ve una letra intenta imitarla, cuando ve una firma intenta imitarla, como nuestros gestos y nuestras personalidades que intentamos también imitar. La ciencia forense pues trata de explicar y analizar estas escrituras que nosotros estamos haciendo, que es esa firma y ese documento que vamos a abarcar. Vamos a identificar cuáles son las necesidades principalmente de la intervención que yo quiero. Es decir, cuando a ti te contratan para poder hacer un estudio grafoscópico, tienes que preguntar primero al abogado qué es lo que necesita de tu intervención. No solamente identificación de la firma, si es auténtica o no, ok. Pero muchas de las veces tienes que identificar todo el documento para poder determinar si eso no es. Una de las bases rápidas que yo les puedo poner son las firmas en hojas en blancos. Es la que vamos a trabajar. Cuando a mí me dicen, por ejemplo, mira, Perla, toma esta hoja y quiero que me firmes acá. Tú firmas de manera general, firmas sin problema.
¿Tiene una velocidad? Sí. ¿Tiene una presión? Sí. ¿Cuál es? La que pues no lo van a identificar de manera rápida porque mi firma es muy general y a lo mejor y ni me salió. Y esa presión es de que pues estoy entusiasmado porque me dieron el trabajo y pues estoy apurándome a firmar. Velocidad y presión. Renglones, sangrías y márgenes. Cuando a nosotros nos ponen a escribir una hoja o una denuncia a las víctimas, que les dicen, no, pues quiero que escribas todo lo que pasó, no se respetan sangrías, no se respetan márgenes, no se respetan renglones. Cuando estás realizando un acto, en este caso una falsificación de documento, cuidas minuciosamente los renglones, las sangrías y los márgenes, porque estás imitando un documento que estás intentando falsificar. La caja caligráfica. Vamos a tener cajas caligráficas desde la más pequeña hasta la más grande. En algún momento decía una persona en el factor grafoscópico que las personas que determinaban que sus firmas eran muy pequeñas eran porque no querían ser vistas de la sociedad, y las personas que tenían una caja caligráfica muy grande era porque su autoestima era muy, muy mayor, y aparte porque ellos anhelaban y pedían a gritos que la gente los volteara a ver. La caja caligráfica es un factor muy relevante en nuestros documentos porque tenemos que ver qué tan pequeña o qué tan grande es. Entre más pequeña es, más dificultad tenemos de identificación porque los trazos son muy pequeños. Entre más grande es, más ancha es mi caja caligráfica, pues tengo mayor oportunidad de identificar trazo por trazo y tomar captura de cada uno de ellos. Puntuaciones y ortográficos, en estas situaciones, puntuaciones ortográficos, muchas de las veces pues se nos va la coma, se nos va el acento y o carece o tiene excesos donde no debería. Los hábitos, que ese puntito es un corazón, la O es un corazón, la A la hacemos como si fuera un pescadito, ¿no? Hábitos que va llevando o revolvemos cursiva con letra script. Bueno, estos hábitos que la persona va tomando constantemente a lo largo de su vida hace que en el momento de generar algún documento falso, pues nos deje una característica particular de esta. Los aspectos del orden particular. Cuando analizamos aspectos del orden particular, tenemos que identificar la complejidad de los movimientos. ¿En qué momento yo veo la complejidad de los movimientos? Al momento en que la persona está realizando la firma. Veo qué tanto levanta el útil escritor, lo vuelve a dejar, lo vuelve a levantar, lo vuelve a dejar, cuántos tiempos. Trato, bueno, en mi caso yo como perito trato de grabar esa parte para poder como que vuelve a pasar, lo vuelvo a regresar, vuelve a pasar, lo vuelvo a regresar. ¿Por qué? Porque tratamos de ver la complejidad, qué tan complejo o qué tan, no vamos a decir que es fácil, porque aquí nada es fácil y nada pues es tan difícil, pero complejo o no tan complejo. La forma de los movimientos. Estas formas de los movimientos, si son muy circulares, si son muy abiertos, si son muy extensos, cada uno de estos, cómo los vamos nosotros a lograr identificar. La proporcionalidad relativa en los movimientos, cómo se proporcionan estos movimientos, cómo se analizan, cómo están enlazados, si están separados, si están muy unidos, si están agrupados. Una ubicación relativa pues va a ser también la cantidad de sus movimientos. No quiere decir que una firma es un solo trazo, quiere decir que hace un trazo, levanta, vuelve a poner, hace un trazo, levanta, vuelve a poner, hace un trazo, levanta y vuelve a poner. Esas son las cantidades de los movimientos que tenemos que ver desde el momento en que ya hay una separación del útil inscriptor de la hoja, empezamos a contar trazos y trazos. Y la inclinación del movimiento, que esta inclinación del movimiento me va a decir si es recta, si es a la derecha, si es a la izquierda o si es completamente acostada, ¿no? Que también pues vamos a tener estas características. Formas. Tengo formas de iniciales y tengo formas de finales. Estas características yo las tengo que identificar porque voy a manifestar en qué momento o cómo inició el trazo. Si inició de forma de arpón, gancho, si fue muy abrupto, si hay exceso de tinta, si es un botón que dejó la punta de su lapicero en la hoja y de ahí continuó.
En masa, mixto, ascendente, descendente, en golpe de látigo, en golpe de sable. ¿Cuáles son las características de forma que yo encuentro en estas firmas de trazo por trazo, ¿no? Porque ya ahorita yo ya lo dividí, ya sé cuántos trazos hay 5, 6, 7, 8 trazos y cada uno pues tiene un trazo completamente diferente. Las características de unión, si son complicadas, cuando decimos complicado, es porque no se entiende, es porque no sabemos cuál es el inicio y cuál es el fin, por eso lo determinamos como complicado. Si es algo sencillo, es porque, pues, al momento que yo voy trazando con mi dedo, voy observando que tiene una secuencia que está muy bien escrito. Arcadas, tipográficas que están completamente separadas, versal que son completamente en mayúsculas, regresivas, progresivas, bueno, cada una de estas características yo las voy a poder encontrar en mi firma. No quiere decir que voy a encontrar todas, solamente voy a encontrar una o dos, dependiendo también a las características que yo observe, pues es a la que yo voy a poder determinar. Otra pauta relevante es la dirección de la caja, si es ascendente, si es descendente, si es horizontal, si es cóncava o es convexa, si es sinuosa, cuáles son las características que tiene en este caso la firma, porque no todas las firmas son completamente horizontales, cada una tiene una característica particular. Entonces, ahí también, pues tengo que identificar la característica que esta maneje. La presión, que era como lo que comentaba yo al inicio, que estas tienen mucho que ver si la parte de las letras se ven tensas, se ven flojas. Cuando decimos flojas es porque escribimos feo, ¿no? Hay un apartado en las características generales que dicen bonito o feo, ¿no? Normalmente yo lo manejo como bueno o malo, o sea, útil inscriptor bueno o malo. Entonces, le decimos floja porque pues es una letra hecha a la flojera, ¿no? Presionada, fina, que pues se esmeró, gruesa, empastada, nítida, temblorosa, que este tipo de letra temblorosa lo encontramos con personas que tienen algún tipo de problema, alguna enfermedad, y pues ese es el tipo de letra que nos deja. Por eso pues de manera legal no se les permite firmar, sino solamente con huellas dactilares. Las brisadas. La brisada a mí me lo va a dar el útil inscriptor, donde cuando el lapicero ya no pinta muy bien, pinta, deja un espacio blanco, pinta, deja un espacio en blanco, a eso le llamamos brisado. Fragmentado, que aquí pues prácticamente la persona va cortando las letras, va cortando los trazos, podríamos decirlo, y por eso lo llamamos fragmentado, no hace una separación. Nítida, pues que tenemos un empastamiento. Ahora bien, hay muchas características acá porque hay que recordar que tenemos punta fina, tenemos punta mediana, tenemos punta gruesa, tenemos punta extra gruesa y cada una de estas puntas pues deja una característica idéntica a la que estamos manejando acá, olvidando la temblorosa. Entonces, allí también tendríamos que analizar primero qué tipo de punta estamos analizando para poder relacionarla con las características del orden general. Su proporción, como comentábamos, vertical, derecha o a la izquierda, si son prolongadas, si son muy elevadas, las letras también tendríamos que manifestarlo. Y sus enlaces, qué tan enlazados están, si está agrupada, si están en ángulos, si vemos muchas curvas en la firma, si estamos viendo que es completamente yuxtapuesto, si están enganchados, porque hay muchas veces que cuando terminas de hacer la firma y dices, ay, ese trazo iba aquí unido, lo reenganchas también, ahí se va a observar en las firmas que estemos identificando, que serían pues prácticamente los tipos de enlaces que marcaríamos. Para ello, pues tendríamos que identificar las características del orden general y las características del orden particular. En esta parte grafoscópica, yo no les voy a decir al cliente, bueno, es que es en guirnalda por esto y esto y esto. No, yo voy a marcar mis 11 puntos generales y voy a marcar mis puntos particulares. ¿Por qué? Porque yo necesito, aparte de este análisis grafoscópico, yo necesito hacer una comparación con las firmas indubitadas que yo ya tengo en mi base de cotejo. Hagamos de cuenta que esta es una firma indubitada,
la cual yo ya analicé con características del orden general, características del orden particular, y ahora bien voy a comparar con las firmas que tengo en la parte indubitada para poder determinar exactamente cuál está relacionada con cada una de ellas y si tiene una relación. Aquí en este análisis grafoscópico, en las características del orden general casi siempre son idénticas del orden general, que cambian las del orden particular, porque ya estoy analizando trazo por trazo. Y aquí pues ya veo iniciales completamente diferentes, veo finales completamente diferentes, donde pues sus características van a variar, ¿no? Entonces es allí donde ya podemos categorizar exactamente si la persona firmó dicho documento o no lo firmó, pero con las características del orden particular. En cuanto a la parte de los documentos, ya hablamos de la parte grafoscópica, ahora vamos a la parte de los documentos, pues vamos a encontrar 5 elementos muy importantes que se dan en estas alteraciones, desde la supresión o erradicación de datos, la sustitución, las adiciones o añadidos, las enmiendas y los intercalados de página. La verdad, los intercalados de página es cuando estamos hablando de libros o archivos muy grandes, donde vamos por el 120, 125, 126 y resulta que desde el 126 nos pasamos al 150. Ese es un intercalado de páginas, donde carecemos de esas páginas. Pero ¿en qué momento te das cuenta de eso? Al momento que llegas a ese apartado y ya no tiene nada que ver con lo que sigues, en este caso, sigues analizando. Supresión o erradicación de datos. Es la eliminación, parte o totalidad del signo o escritura por dos medios, por borrados o raspados físicos. Como comentaba, vamos a tener estas borradores que son de los lapiceros mágicos, donde se va a poder borrar la tinta. Vamos a tener también las hojas de afeitar o las cuchillas, que de manera muy ligera puede borrar la tinta. Y por lo tanto, aparte de que si no tiene un control o un tacto para poder borrarlo, puede también dañar el papel. Parte química, disolventes que van a desaparecer el total o el parcial de los datos auténticos. ¿Cuál es la técnica que se utiliza acá? Tenemos la acetona pura, con la que se quitan el esmalte de las uñas. Si nosotros utilizamos este elemento, al momento de mojarlo con un hisopo, lo frotamos sobre el trazo, lo vamos a borrar. Pero hay un pero aquí, que este borrado vamos a ir mojando el papel. Si la persona no es cuidadosa, va a manchar por completo el papel, va a dañar completo el papel, lo va a romper. Hay personas que son muy expertas en esta parte de los químicos, donde saben qué tanto se va a mojar el hisopo, qué tanto se va a aplicar, cómo se va a aplicar, si va a dar rodadas en el hisopo, hasta borrar, en este caso, el trazo o el número. Al momento que se borre, rápidamente se anexa la información que se va a utilizar, ya sea que se anexe un número, ya sea que se anexe un trazo, ya sea que se anexe otro cero, una coma, pero ahí le vamos a dar esta erradicación de datos, es decir, que ya lo estoy alterando. Y en el tema de los pagarés, pues como son documentos que se manejan por una cantidad y por un porcentaje, pues los porcentajes y estos números son los que se pueden entrar en esta erradicación o la supresión de datos. La sustitución lo vamos a encontrar en elementos como cambios de fotografía, el plástico, vamos a sustituir en este caso los corchetes, vamos a recortar estas zonas de los plásticos del protector hasta poder quitar la fotografía, vamos a poder sustituir una tarjeta de crédito por otra, el plástico. Entonces, es allí donde también pues entra el tema documentoscópico. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un documento, estamos hablando de una alteración, estamos hablando de un recorte, estamos hablando de un elemento que nos va a ayudar a sustituir un original por en este caso, una copia. Por adición o añadidos, vamos a ver que estos ejemplos se van como los cheques y pagarés, donde vamos a aumentar cantidades y vamos a aumentar intereses. Estos espacios que se quedan en blanco
o estos espacios que quedan muy abiertos nos dan la pauta de que se puedan añadir números. ¿Por qué? Porque no hay nada que lo pueda entorpecer. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta de esta adición o esto añadido? Por el coloramiento del útil inscriptor. Si bien, si estamos utilizando un color negro o azul, pues decimos no pasa nada, es el mismo color. ¿Qué va a cambiar? El tamaño, va a cambiar la brillosidad, porque no es lo mismo un documento que escribí el lunes a un documento que escriba hoy sábado, porque el coloramiento del brilloso aceitoso del útil inscriptor ya se cambió y por lo tanto ya se volvió opaco. Entonces, allí también tendríamos que ver esta parte de la adición y de los añadidos. Las enmiendas son trazos que se realizan para poder cambiar el significado de otros ya existentes. Si bien, pues yo puedo transformar un número, el 3 por el 8, yo puedo transformar el 1 por el 9, y así el 5 por el 6 y así me puedo ir cambiando estos números. Normalmente esto también se hace en el tema de los pagarés y los cheques para poder cobrar un monto más elevado o en su caso, pues causar el daño perjudicial a una persona. Y bueno, los puntos que tenemos que localizar en estos documentos, pues es localizar alteraciones y modificaciones, cómo lo vamos a hacer. Al momento que tengamos el documento a la vista, vamos a analizar de manera minuciosa, de manera general, vamos a observar, ya sea con lupas de diferentes aumentos, ya sea con microscopios para poder observar y ver dónde están estas alteraciones y modificaciones, poder revelar estas alteraciones que tenga el documento, establecer la autenticidad, que sería nuestra base de cotejo. Tendríamos que identificar las personas que están firmando o escribieron en dicho elemento, identificar también la existencia de la falsedad, restaurar estas escrituras deterioradas o borradas y las restauramos con el fin de que se puedan, en este caso, llegar a un elemento de identificación, averiguar la existencia y el tipo de método empleado de alteración, leer los escritos invisibles. Normalmente hay escritos invisibles que se dan con los plumones para falsificación de documentos. Los analizamos en hojas negras, se dejan escritos ahí y con luz UV logramos esta identificación. Reconstruir textos inventados, es decir, que a través de todo este papel que han dejado, ya sea periódicos, pues buscamos una secuencia, buscamos una presión, analizamos el papel, analizamos la tinta, vemos los tiempos también cronológicos del documento, qué fue primero, si fue la tinta, si fue la firma, analizamos el estampado de los sellos también de acuerdo a su identificación y también pues vamos a verificar las alteraciones o falsificaciones que tenga cada uno de ellos. Y todos los tipos de archivos que tengamos a la vista para identificación, pues son la base principal que tenemos que identificar. Ahora bien, en cuanto a las técnicas de recolección y análisis de huellas dactilares, pues vamos a tener que estas están relacionadas principalmente con la parte de la escena del crimen. Si bien vamos a tener que estas pues nos van a participar de un análisis de estudios completamente infalibles. Tenemos que manifestar diferentes elementos como la extracción, la identificación, la comparación, la conservación, la evaluación, la investigación, la información y la ratificación. Dependiendo cuál sea la parte, cuál sea la zona, el lugar que estemos levantando esta huella dactilar, va a ser la técnica que vamos a manejar. Por ejemplo, la extracción, la huella dactilar, la escena a investigar, pues usamos materiales que se puedan utilizar en ese elemento, como polvos fluorescentes, como polvos magnéticos, como polvos convencionales, o en su caso, productos químicos como la anhidrina. Tenemos que ver qué tipo de herramienta o material es, si es madera, si es metal, si es papel, si es cartón. Si estamos hablando de metal, si estamos hablando de plástico, son lugares donde sí puedo levantar mi huella dactilar, es decir, fijo mi huella dactilar con mi reactivo, que ya decidí cuál es el correcto, levanto con mi cinta para huellas dactilares. Pero si estoy trabajando en madera, si estoy trabajando en papel, si estoy trabajando en cartón,
no las puedo levantar. ¿Cuál sería aquí mi técnica? Hacer una fijación fotográfica después de haber levantado la huella dactilar. Entonces, dependiendo también esto, pues va a ser dependiendo la técnica. La porosidad tiene mucho que ver, el cartón es poroso, la madera, si es muy fina o muy lisa, me va a dejar ver características, pero no me va a permitir levantar. El cartón no me va a permitir levantar, pero tampoco me va a permitir ver características identificativas. Entonces, lo único que vamos a hacer es marcar, fijar y tomar huellas dactilares. La identificación, pues nos habla de una huella indubitada con el consentimiento de la persona. Aquí para que tú puedas realizar una comparativa de las huellas, necesitamos tener una huella indubitada, que es la persona que está relacionada con el hecho. Por ejemplo, si yo tengo una huella dactilar en un casquillo y supuestamente es de tal de Juanito Pérez, yo tengo que tomar una ficha de dactilar a Juanito Pérez para poder comparar la huella que está en el casquillo con las huellas de Juanito Pérez en identificación. Tengo que tener el consentimiento de la persona. No estoy diciendo que la persona es la huella de él, estoy pidiendo su consentimiento para poder realizar esa pericia y poder hacer un proceso de comparación. La huella indubitada con las huellas recogidas, pues me van a dar a mí información si está relacionado o no está relacionado. La conservación, tengo que cuidar la integridad de las huellas y la cadena de custodia. Si yo estoy levantando mis huellas dactilares con mi cinta para levantar huellas, tengo que fijarlas en un papel de acuerdo al color del reactivo. Tengo que hacer fijaciones fotográficas que se vean de manera correcta. Tengo que revisar si el ISO, si el fragma que estoy utilizando en la cámara fotográfica pues me permite a mí hacer un zoom al 50 o al 200x para poder revisar esa huella dactilar y que yo pueda tener una integración completa de la huella. A eso nos referimos con el cuidado de la cadena de custodia, que en todo el proceso, desde el momento que revelamos hasta el momento que analizamos y hasta que termina la carpeta de investigación, pues la huella siga resguardada de manera correcta. Evaluación, pues tenemos que medir, tenemos que analizar científicamente, tenemos que comparar, tenemos que ver las características de las huellas, tenemos que ver qué materiales en realidad estamos utilizando y por lo tanto también tenemos que manejar software que puedan mejorar la imagen. No hay que utilizar filtros, esos no, filtros de fotografías comunes no, sino utilizar programas específicos para que se pueda adaptar la imagen y por lo tanto nos dé una mejor resolución. Investigaciones, pues vamos a hablar que estas se extraen y estas nos generan circunstancias del caso, nos generan una información complementaria, nos generan elementos que puedan manifestar características de acuerdo al tipo de carpeta o análisis que estemos llevando. La información que vamos a manejar pues va a ser como un informe pericial o en su caso una pericial que va a ser validez en el juzgado. Cuando hablamos de informe pericial, muchas de las veces el abogado solicita que hagas un informe para ellos, que les informes, es algo completamente interno. Pero cuando ya haces una pericia, pues ya tiene una validez en el juzgado, ya te pueden citar para que tú puedas ir a defender tu dictamen e ir a explicar a detalle pues los elementos que ya tú marcaste en su momento en tu pericial. La ratificación pues nos habla de un informe ante juzgado y aquí nos vamos a someter a preguntas de las partes para resolver todas las dudas del procedimiento que realizamos y los resultados a los cuales llegamos en nuestra investigación. Por eso comentaba que la parte dactiloscópica pues es muy diferente el análisis con lo que es la parte grafoscópica y la parte documentoscópica. En la escena yo voy a encontrar dos tipos de huellas. Voy a encontrar huellas latentes y voy a encontrar huellas dactilares positivas. Cuando yo hablo de una huella latente, es una huella que prácticamente se produce con el contacto en una superficie lisa o púlida. Es decir, la puede encontrar en el celular, la puede encontrar porque el sudor toque la mesa de vidrio y ahí dejé, pero es algo que no puedo observar a simple vista, sino necesito elementos como una lupa, como una lámpara blanca, como una lámpara UV,
La huella dactilar positiva, pues es una impresión artificial, es decir, que yo esta huella que yo encontré, que vi, pues ya la estoy procesando con un reactivo y por lo tanto, pues ya me da a mí las características generales que yo estoy buscando en esta huella. ¿Qué hago? La levanto, analizo, hago fijación fotográfica para poder cotejarla y poder hacer mis comparativas. Y bien, dentro de esta parte, pues tengo características de huellas dactilares completamente en mi clasificación, donde voy a encontrar el arco, donde voy a encontrar la presilla interna, donde voy a encontrar externa y verticilo. Muchas de las veces, no todos tenemos estas cuatro clasificaciones en nuestras huellas, solamente tenemos dos o algunos carecemos de tres y solamente tenemos una. El arco, una de sus características es que el arco no tiene ningún núcleo, es decir, solamente son crestas que van de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Lo que es la presilla interna y la presilla externa y el verticilo, estas sí cuentan con tres núcleos y cuentan con un delta, cada una de ellas. El arco no tiene delta ni tampoco tiene núcleo. Por lo tanto, pues es una clasificación general. Cuando nosotros nos revisamos las huellas dactilares a simple vista, pues vemos y decimos, ah, se parece a esta, o tengo tres externas, tengo cuatro verticilos, porque normalmente logramos apreciarlos por el círculo, es decir, el núcleo que nosotros ya estamos observando. Posterior a ello, cuando nosotros analizamos ya la clasificación general, si es un arco, si es una presilla interna, si es una externa y es un verticilo, pues nos vamos directamente a analizar sus deltas. En deltas tenemos negros y tenemos blancos, solamente que uno se caracteriza por el color de cortas y por abiertas, cerradas y largas. Ahora bien, aquí siempre hay una característica porque no es igual lo que yo observo a lo que ustedes observan. Estas características diferentes que cada uno tiene de manera de observación nos hace ver deltas que tal vez estén relacionados con esas crestas. Ahora bien, lo ideal aquí para el análisis de las huellas dactilares a través de los deltas es lograr identificar primero la posición del delta y posterior hacer trazos imaginarios para poder identificar qué tipo de delta estoy trabajando. Y de esa manera, pues poder darle un criterio completo de identificación a estos elementos. Nada, recordar, presilla interna, externa y verticilo son los únicos, las únicas huellas dactilares que tienen deltas. El arco no tiene delta ni tampoco tiene núcleo. Y bueno, las características que nosotros vamos a buscar en las huellas dactilares, pues como comentaba al inicio, vamos a tener 12 características particulares. ¿Qué son estas características particulares? Son crestas que tienen una morfología peculiar, como un fragmento, como una interrumpida, como microformas, como un punto, un ojal, un secante, una unión o una vuelta. Esas características yo las voy a anotar, ¿no? Tiene un fragmento, tiene una interrumpida, tiene esto, tiene lo otro. Cuando yo hago la comparación, busco las características particulares de esta huella y si se relacionan estas con la que yo estoy manejando, pues quiere decir que estamos hablando de la misma huella. Pero si tenemos otra información con otra posición también de estos fragmentos, pues aquí ya estamos hablando de dos huellas completamente diferentes. En estos estudios y análisis que ya se han resuelto con estas disciplinas, pues vamos a encontrar que pues aquí en Yucatán se valoraron principalmente información acerca de falsificaciones de documentos. Esto pues era una parte donde las personas trataron de generar un pagaré por la cantidad de 800,000 pesos mexicanos y pues a través de dictámenes en materia grafoscópica determinaron que la firma y los textos manuscritos pues no fueron realizados por la persona que estaba en este caso detenida, sino que pues determinaron que de acuerdo a las audiencias, pues
se estableció que la persona era inocente y se buscaron exactamente quiénes eran los culpables, ¿no? Que en este caso era la persona que había girado este pagaré y que había hecho una alteración del mismo documento. Otro de los casos que vamos a tener también son el apartado en la Ciudad de México, donde pues nos habla de que aquí se dieron intervención de traslados, de falsificación de documentos, porque pues se daban también una parte de consigna, es decir, se vendían certificados de manera general y al momento que son detenidas estas personas se ven que estos certificados están completamente falsificados y por lo tanto pues se les hace llevar a la parte de la Procuraduría General de la Justicia de la Ciudad de México para su valoración de los documentos, donde se determinó que los documentos eran completamente falsos. Estas, pues también nos habla acerca de un tipo de banda de Tunja, donde pues aquí la persona intentaba solicitar un crédito por 60 millones de pesos. ¿Cómo lo intentó hacer? Pues aquí esta persona con una cédula de identificación y huellas digitales falsas en los dedos, se puso una cinta como tipo Yurex o cinta adhesiva en los dedos con unas huellas dactilares que calcó que no eran de él para que se pudiera impregnar en el documento del crédito y de esa manera pues se lo pudieran dar, ¿no? A esto también pues lo determinamos como uno de los casos que se dieron porque pues aquí pues él se hacía pasar por otra persona y este tipo de personas que estuvieron en contacto con él, pues lograron identificar que tenía cinta en las huellas dactilares y por lo tanto, pues se dieron cuenta de que la persona pues estaba intentando falsificar el documento, tanto el documento como las huellas dactilares de esta persona. Y es así, pues prácticamente como muchos de los casos que ya hemos tenido en la parte de las huellas dactilares, a mí ya me ha tocado ver donde pues familiares por la cuestión de los terrenos firma con las huellas dactilares que según son del abuelo, de la abuela, y resulta que cuando ya están en el estudio, resulta que pues no es la firma ni del abuelo ni de la abuela, ¿no? Entonces ahí también pues entran estos temas de dactiloscópicos, donde pues nos deja a nosotros un poquito de identificación, un poquito de características para poder analizar un poquito más allá. Solamente recordar que pues la dactiloscopía hasta hoy en día no ha tenido un punto de falsificación, sino que hay personas que han intentado calcarlo, como el caso de la cinta adhesiva o que llevan huellas dactilares que no corresponden con la persona o llevan una identificación que no son de ellos con otras huellas dactilares y es allí donde entra este proceso dactiloscópico, ¿no? En cuanto a la grafoscopía y la documentoscopía, pues sí sabemos que acá hay un medio de falsificación escritural completa, de trazos también, donde pues es una de las características que vemos día a día. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Bien, buenas noches. Primero felicitarle, ¿no? Estoy hablando Byron de aquí desde Ecuador. Me gustó mucho su intervención y muchos puntos que de verdad los desconocía, ¿no? Ya que la práctica forense es continuidad y tendencia a seguir preparándonos y seguir induciendo más la tecnología. De antemano le felicito. Sí, claro, la tecnología hoy en día ya ha avanzado mucho, inclusive anteriormente, bueno, yo vengo de la parte de la época donde cuando ibas a analizar una firma de juzgado solamente llevabas tu cámara y llevabas hasta el escáner.
Ahorita ya tienes que llevar microscopio para hacer pues todos los trazos ahí porque el documento pues indubitado no te van a dejar que te lo lleves, ¿no? Ni sacarle una copia o algo, sino que tienes que llevar herramientas como el microscopio, lupas de diferentes aumentos, la cámara profesional igual ya se va modificando con diferentes lentes, con diferentes flash también, para que tú puedas tener una mejor resolución del documento, ¿no? Igual allí, pues, es la parte de la tecnología que ya ha avanzado en esos puntos y principal, siempre que vayas a hacer una base de cotejo, pues siempre llevar diferentes tipos de útil inscriptor. Yo, en mi caso, pues llevo rojo, negro, azul y las diferentes puntas, fina, mediana y gruesa. Y siempre solicito que la persona, pues, si estamos hablando de un documento donde el color es azul, sí pido que se haga en color azul, pero con los tres tipos de puntas del útil inscriptor para tener como que algo más específico, ¿no? Vas como que encuadrando más tu análisis y de esa manera pues vas llevando de la mano si en realidad pues es la persona que generó esos trazos o no. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Una pregunta que tenga? ¿Alguna duda? En materia de, en materia de dactiloscopía, por ejemplo, aquí en Ecuador, los rasgos, ¿no? De las huellas dactilares del arco y lo demás, casi por igual vienen marcados en la cédula. Eso en materia penal, ¿se lo puede determinar como una falsedad de documento? ¿Se puede falsificar eso? No, en las células de identificación no se pueden en este caso falsificar. Sí entraría en cuestión en la parte penal, sí entraría ahí en un litigio para ver si en realidad esa hoja de identificación pertenece a la persona. Ahí sí. Pero de base le tomarían una ficha de cadactilar. Ahora bien, también hay otro punto relevante ahí con ustedes, allá, ahí en tu país, que ya en su momento ya me tocó visitar, en el tema de que por ley no los puedes obligar a que se les aplique algún tipo de elemento químico en la persona, ya sea porque pueda poner en riesgo la vida y la salud de la persona o las culturas y las tradiciones de la misma. No sé, tú mejor que nadie debes de saber si ya esa parte ya cambió, pero hace unos tiempos sí supe que no se podía aplicar, por ejemplo, en el tema de los químicos, no se podía aplicar nada en la persona detenida porque podía poner en riesgo la salud o las costumbres de la misma persona, ¿no? Entonces aquí, para poder tomar una ficha de cada dactilar, pues tendrías que solicitarle a la persona si está de acuerdo, si es una persona detenida, si está de acuerdo que se le aplique para un análisis pericial, ¿no? Pero no sé si ya se cambió, ya cambió, es diferente o No, siguen en todo la sigue misma. igual, hasta más atrasados. Entonces ahí está, sí, ahí está, sí, porque me tocó en el tema del sistema balístico, perdón, donde pues se le toma, en este caso, se le aplica un químico en las manos para lo que son los reactivos de pólvora, pero nos dijeron no, no se puede, porque ponen en riesgo la vida, las costumbres de la persona y hay que solicitarlo. Entonces en la dactiloscopía también pasa lo mismo porque es una tinta oleosa que le tienes que aplicar y muchas de las veces para poderle quitar la tinta tienes que utilizar tienes que utilizar cremas o tienes que utilizar jabón o tienes que utilizar toallitas húmedas, ¿no? Para que ellos se puedan quitar la tinta, pero está dependiendo mucho de eso, que la persona lo permita. Ok. Bueno, antes se utilizaba la tinta incluso para sacar la cédula cuando era blanco, azul, perdón. Luego cambió a negro y ahora con la tecnología prácticamente solo es el escáner de la pantalla y automáticamente Sí, sube así. digital. Correcto.
Bueno, hasta ahí. De los restos se maneja, pero muy minucioso. De ahí el tema de químicos y reactivos, pues se manejan usual. Y en ese siempre le cuidan, es en este caso al presunto del delictivo, ¿no? O al que está en proceso judicial. Sí, es correcto. Y de Marilu, pronto, ¿quieres comentar? Perdón, dime. y de pronto más adelante, no sé si podrás dar una clase de balística, porque de verdad sí me gustaría balística. De verdad. Sí, bueno, nada más aquí hay que pedir la consultoría internacional, pues si nos las agendan, con mucho gusto se las brindo. Ok. Marilu, adelante, ¿quieres comentar algo? Buenas noches, profesora. Acabo de ingresar y todavía no tengo ninguna duda ni nada que preguntar al respecto. Ok, ok. Sí, de hecho ya estamos terminando, Marilu. Sí, por eso, profe. Pero de igual manera voy a ingresar. Ok, no te preocupes, ya nada más, pues se te quedaría nada más que veas la grabación completa y pues ya para que Sí, profe. cualquier duda Sí, ya me la hacen llegar. sí, profe, toda está muy correcta. Las clases que estaban dando, me gusta, es magníficamente espectacular. Muchas Y gracias, muchas Marilu. gracias por todo y por la organización con que se desempeñan sus labores los directores y las personas que han podido establecer este sistema de enseñanza, porque por el tiempo mismo de muchas personas y casi la mayoría, yo por ejemplo tengo cuarto año de criminalística, pero me falta culminar. Y esto es un avance para mí, por más de que me esté faltando todavía el título de licenciada. No, pues qué padre, la verdad qué padre. La grafoscopía y la documentoscopía son áreas muy explícitas y muy bonitas, la verdad. Hay mucho campo de estudio en estas áreas. Acá en mi país no tanto porque se le da privilegio a los uniformados, que serían la policía, ¿verdad? Pero ahora el campo, yo no sé si sería en el extranjero, qué posibilidades de trabajo habría. Bueno, aquí en México, lo que es grafoscopía, documentoscopía y dactiloscopía no solamente está relacionado con el ámbito civil, penal, perdón, está relacionado con el ámbito civil y con el ámbito mercantil. Aquí no Ah, es necesario que seas policía, aquí tienes que tener pues la licenciatura concluida, ser perito grafoscópico, documentoscópico y dactiloscópico. De manera particular, puedes realizar estas pericias y desde fuera de lo que es el tema de fiscalía. entiendo, profe. Y la verdad que yo voy a ser sincera, yo por formar parte del derecho nomás estuve estudiando lo que es criminalística porque así voy a tener un campo de conocimiento cómo hacer una defensa judicial, pues, porque ser perito implica una responsabilidad muy grande, como el derecho mismo, ¿verdad? Pero al tener un conocimiento amplio de lo que es la criminalística abre puerta para hacer una defensa. Sí, la verdad que sí. Es como que es una puerta muy grande porque tienes conocimientos mucho más amplios. No solamente están apegados al derecho, sino también están pegados al tema en cuestión en el que estés trabajando. Por eso se Sí, vuelve como profe. que más, lo complementas más que nada, ¿no? Sí, claro, y después que hay una forma de que el juez pueda determinar la sentencia acorde a cómo el abogado haga su defensa bajo esos conocimientos. Es correcto, Marilu, sí. Y así es, profe. Bueno, Y como le digo, dime, te muchísimas escucho. gracias, muchísimas gracias a la organización y que es magnífico, excelente profesores profesionales. Estoy muy contenta con ustedes. Que Marilu, muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta más que tengan? Yo por lo menos nada, profe.
no sé los compañeros. Bien, bueno, pues si no hay más dudas ni preguntas, pues yo agradezco mucho la atención el día de hoy. Cualquier duda que tengan al respecto de la sesión, con mucho gusto se pueden pues, comunicar conmigo a través del centro para que de esa manera le podamos dar el seguimiento. Les agradezco la atención prestada, les deseo una excelente tarde y un excelente inicio de semana. Gracias, profe, y éxitos.